Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación una vez más al Círculo de Abogados. El día de hoy vamos a cerrar este ciclo de cursos vinculados a la gestión ambiental y vamos a partir a abordar el contexto descentralizado del cambio climático. Para esto, vamos a recordar algunos de los puntos que hemos trabajado el día de ayer y también vamos a enfocarnos en materia del día de hoy. Me gustaría hacer preguntas primero a los participantes. Si alguien se recuerda cuáles fueron los procesos para diseñar políticas públicas, que lo vimos el día de ayer. ¿Alguien se anima a poner por el chat? ¿Se recuerda las implicancias? Ello nos va a servir muchísimo para el día de hoy. Creo que, bueno, todavía está llegando. En tal caso, vamos a iniciar y voy a compartir mi pantalla una vez más para que podamos proceder. Listo. Al igual que en la sesión del día de ayer, hoy también lo vamos a hacer de forma muy eh, práctica. Vamos a abordar casos concretos y una vez más voy a apagar mi cámara porque en el lugar en donde me encuentro hay bastante precipitación y eso afecta un poco la conectividad. Entonces, vamos a iniciar. ¿Me confirman si es que se ve, por favor? ¿Se aprecia? Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Bien, vamos a centrarnos en el cambio climático a nivel descentralizado y para poder descentralizarnos hay que abordar este objetivo como tal desde una contextualización. El día de hoy vamos a abordar tres temas principales. Primero vamos a ver un poco de algunas funciones y atribuciones específicas en materia de cambio climático. Luego vamos a ver las estrategias regionales de cambio climático y finalmente vamos a ver estrategias locales de cambio climático. Cada uno lo vamos a hacer de forma muy específica y yo voy a ir mostrando los documentos también para que podamos aterrizar la teoría en la práctica, ¿no? En tal sentido, vamos a iniciar. Para abordar las funciones y atribuciones, es fundamental que podamos evaluar muy bien qué es el cambio climático. Seguramente no es un tema ajeno a ninguno de ustedes. El cambio climático es muy conocido, pero sobre todo es un tema que está afectando a absolutamente todo ser que habita la Tierra. Según la ley marco sobre el cambio climático, este cambio de clima es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Eso que implica? Que el cambio climático nos permite evidenciar cómo es que patrones del clima fueron cambiando a través del tiempo. Es importante precisar que para la referencia actual de la variación climática se ha tenido en cuenta las condiciones climáticas entre 1850 y 1900, ¿no? Esos promedios, como tal, para ver cómo ha ido incrementándose o cómo ha ido variando el cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2024 ha sido registrado como el año más cálido de todo el tiempo. Este año ha superado el 1,5 grados que los países se comprometieron a no superar con el Acuerdo de París, ¿no? Este acuerdo que se celebró en París
en el marco de las conferencias de las partes en materia de cambio climático. Entonces, ya hemos superado ello en el 2024. Pero esto no necesariamente va a implicar que el 2025 también va a cumplir con ese incremento, ¿no? Que va a exceder ese 1,5 grados de temperatura. Este incremento puede deberse a muchos factores y veremos ya a finales de este año si es que mantenemos esa tendencia de incremento o no. Y claro, mucho depende de las acciones que se tomen para poder enfrentar y contrarrestar los impactos, los efectos del cambio climático, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen que les he puesto adjunta, esta es la del estudio que hizo la Organización Meteorológica Mundial. Aquí podemos apreciar cómo ha ido incrementándose la temperatura a través de los años y cómo es que hemos superado esa meta de 1,5 en el 2024, ¿no? Hemos incrementado esa temperatura y eso es la primera vez que registramos este tipo de alcances para nuestro país. Bueno, más que para nuestro país es a nivel mundial, ¿no? Es importante la precisión. Y si alguien quiere consultar, aquí dejo, ya cuando les compartan el material van a tener el link para que puedan revisar con más detalle esa información. Es importante también que podamos evaluar la política, ¿no? Del cambio climático, en este contexto específicamente que podamos centrarnos en ver cuál es el enfoque normativo por el cual nos estamos regulando para hablar de materia de cambio climático, ¿no? Y entonces, en primer lugar, tenemos, al igual que ayer, la Constitución Política del Perú. Aquí podemos hacer referencia al artículo 2 y al artículo 118, ¿no? Ya esto seguramente es muy conocido por ustedes. Eh, Hacemos referencia al artículo 118 porque hoy vamos a estar hablando precisamente de este desenvolvimiento de las políticas como tal al momento de hablar de materia de cambio climático. También tenemos normas en materia específica de cambio climático que tenemos la ley de cambio climático, la ley marco, y esta ley reconoce, ¿no? Por ejemplo, al Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional Técnico-Normativa en materia de cambio climático. Entonces es importante. La autoridad competente es el Ministerio del Ambiente a través de sus direcciones generales respectivas. Y también la ley ya nos habla de que la Estrategia Nacional de Cambio Climático es elaborada por el Ministerio del Ambiente. Esto es clave mencionarlo porque, como vamos a ver el día de hoy, la Estrategia Nacional es la Estrategia Nacional de Cambio Climático es la política que va a centrarse en todo lo que es cambio climático, así como ayer veíamos que la Política Nacional del Ambiente nos permitía contextualizar la educación ambiental. Cuando hablamos de materia de cambio climático, estamos hablando principalmente de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, que dicho sea de paso fue publicada su última versión en noviembre del año pasado. Ya lo vamos a ver. También tenemos decretos, el reglamento de la Ley Marco del Cambio Climático, y acá podemos ver cómo han habido varias versiones de estrategias nacionales de cambio climático. La primera en el 2015, ahí tuvimos la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático como tal. Y también tuvimos declaraciones de interés nacional, la emergencia climática en el 2002, etcétera, ¿no? Asimismo, ya cuando estamos hablando concretamente en normas políticas nacionales y de planificación estratégica, hay varias resoluciones que dan todo el marco para la generación y creación de políticas. Como... Entonces, eso es importante destacarlo. Ya. Bien, antes de continuar, estas son las normas que hemos estado revisando como tal y va a ser importante que podamos ver que todo este marco responde al contexto de este alcance, ¿no? Entonces, si bien estamos viendo de forma muy genérica el marco normativo,
es importante que al igual que ayer conozcamos de forma muchísimo más específica este alcance a nivel de las facultades, responsabilidades y roles de los diferentes actores que están involucrados en materia de cambio climático. Ese es el primer componente del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a proceder con ello. Y para eso, lo primero que les tengo que hablar es que hay una comisión de alto nivel para cambio climático, a diferencia de otras áreas, como podrían ser eh, el día de ayer que vimos, ¿no? Todo el tema de eh, planificación en temas de ambiente o educación ambiental, que como les decía, muchas veces la educación ambiental no está siendo tan valorada quizás en comparación con otras instancias. Esto no necesariamente ocurre con el cambio climático. El cambio climático, al ser parte de acuerdos internacionales, genera que haya mucho interés de parte del Estado por cumplir compromisos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, liderando todo esto tenemos a la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, ¿no? Esta es una comisión nacional y sus funciones específicas son desde proponer acciones para la neutralización de emisiones de gases de efecto invernadero, proponer la actualización de metodologías, actualizar y proponer las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son todos estos compromisos que asume el Estado para poder enfrentar de alguna manera el cambio climático, ¿no? Entonces, esta es la comisión que está al mayor nivel en materia de cambio climático. Pero no solo lo vamos a ver de esa manera, ¿no? A nivel nacional, tenemos este marco, ¿no? Por un lado está la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Tenemos coordinación con puntos focales, se recibe asistencia técnica, acción concertada, fortalecimiento de capacidades, monitoreo de adaptación y mitigación, priorización para la investigación científica y mecanismos de financiamiento. O sea, a nivel nacional se abordan todos estos puntos, esas responsabilidades. Ya a nivel sectorial, vemos que se pueden diseñar y definir medidas de adaptación y mitigación, incluir estas medidas en los planes, programas y políticas, solicitar al Ministerio del Ambiente recomendaciones, ¿no? Monitorear, evaluar y reportar avance de las medidas, proponer y proteger conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, garantizar espacios de participación con actores no estatales, fortalecer las capacidades en sus oficinas, organismos y demás actores, y considerar el enfoque de género, ¿no? Ya decir, a nivel más sectorial, las acciones deben garantizar que haya representatividad, que haya involucramiento de diferentes actores y garantizar que hayan espacios representativos para ellos, ¿no? Y ahora a nivel regional, ahora estamos ya enfocándonos en este eje de descentralización, ¿no? Entonces, a nivel regional, tenemos que las autoridades regionales, los gobiernos regionales, a través de sus gerencias ambientales o autoridades regionales ambientales, según corresponda en cada departamento, ellos tienen las obligaciones de elaborar, aprobar, implementar, monitorear, actualizar su estrategia regional de cambio climático, ¿no? Entonces, esa estrategia nacional se va especificando a través de la estrategia regional de cambio climático. También coordinan con los puntos focales de cambio climático sobre los planes locales de cambio climático. Entonces, ya vamos a ir viendo la estructura, pero tenemos a la cabeza la estrategia nacional, luego viene la estrategia regional y luego vienen los planes locales, así como estábamos viendo el día de ayer, ¿no? La estructura no cambia, la estructura es la misma, principalmente porque estamos hablando de un contexto nacional que se rige por políticas y procedimientos metodológicos similares. Asimismo, la autoridad regional tiene como obligación generar estudios integrados de impacto, vulnerabilidad y riesgo y adaptación a nivel regional como tal, ¿no? Eso es importante también destacar, ¿no? De parte de la autoridad. Entonces, no solo están comprometidos con la generación de políticas, sino también con el levantamiento de información. Asimismo, la autoridad regional debe fortalecer las capacidades y el desarrollo de competencias, habilidades de los actores.
Ayer veíamos que el Estado asume muchos compromisos en el marco de fortalecimiento de capacidades. Si alguno de ustedes están trabajando en municipalidades, pueden solicitar al Ministerio del Ambiente esa asistencia técnica, ¿no? Derivan solamente una solicitud en base a ello a la dirección específica, ¿no? Acá tendríamos que ser a la Dirección de Cambio Climático y ayer era la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental. También tenemos como otro de los compromisos a nivel de la autoridad regional, el de incorporar las medidas de adaptación y mitigación en sus planes e instrumentos. Y esto va más allá de los planes que se pueda generar en materia de cambio climático, ¿no? Porque a nivel regional tenemos más que planes a nivel de cambio climático, ¿no? Entonces, eso es importante ver que haya una transversalidad al momento de hacer esas incorporaciones. También se debe monitorear, bueno, deben emitir recomendaciones y aportes a los planes locales de cambio climático. Como los gobiernos regionales están de alguna manera haciendo seguimiento a los gobiernos locales como municipalidades provinciales o distritales, es importante que ellos puedan emitir recomendaciones y aportes a estos planes para que todo esté articulado, ¿no? Como tal. También viene la parte de monitorear y evaluar el reporte a nivel del alcance de implementación, ¿no? Como veíamos ayer, si tenemos un plan, pero no lo implementamos, entonces no estaríamos avanzando hacia el logro de sus objetivos. Es importante, por ende, evaluar, monitorear y reportar cómo van esos avances. Asimismo, la autoridad regional está comprometida a promover mecanismos de desarrollo de transferencia tecnológica, ¿no? En este caso, siempre es importante considerar a los pueblos indígenas y afroperuanos rescatando los conocimientos ancestrales que ya poseen, ¿no? Y poniendo eso en valor, sobre todo al momento de diseñar mecanismos de adaptación y respuesta ante el cambio climático. En ese sentido, es importante que se pueda hacer esa consolidación. Asimismo, promueve que se pueda garantizar espacios participativos efectivos, oportunos y continuos para avanzar en sus estrategias regionales, ¿no? Diseñar este tipo de mecanismos toma su tiempo, no es un mecanismo rápido como hemos podido ver ayer, pasa por diferentes instancias antes de ser aprobado. Y hoy vamos a ver un caso interesante, ¿no? Vinculado a ello. También van a promover espacios de articulación y trabajo conjunto a nivel de gobiernos regionales y municipales e identificar, conforme a sus competencias, mecanismos para acceder e incrementar financiamiento nacional e internacional. No vamos a dejar de lado lo relevante que es el financiamiento para el desarrollo de actividades, sobre todo porque el financiamiento puede ser determinante al momento de implementar estrategias. Y si bien cuando se hacen estrategias como estas o este tipo de políticas, el Estado se compromete a asegurar y comprometer sus recursos, esto no exime la posibilidad de que puedan conseguir cooperantes externos, ya puede ser organizaciones sin fines de lucro locales o cooperantes o fundaciones internacionales que puedan sumarse a la causa de la lucha frente al cambio climático, ¿no? Entonces, a nivel regional tenemos estas responsabilidades. Y a nivel local, en este contexto de las responsabilidades en materia de cambio climático, tenemos que empezamos con elaborar sus planes locales de cambio climático, ¿no? Eso es lo principal en esta materia. Pero no solo eso, también deben designar a sus puntos focales para que coordinen con el GORE y los GOLOS provinciales. Es importante destacar, es ya la tercera vez que se está mencionando los puntos focales, ¿no? Tanto a nivel nacional, a nivel regional, como a nivel local. Porque de esta manera se garantiza que hayan responsables que estén garantizando que se avance el tema y se pueda hacer seguimiento, ¿no? También buscan incorporar medidas de adaptación y mitigación en sus planes, proyectos y programas. Es decir, más allá de los planes locales de cambio climático,
buscan que en otros planes y programas que pueda tener deba incorporarse esta materia de cambio climático. Y como ya se tiene eventualmente estos planes, la ideal es que se pueda monitorear. O bueno, el ideal es que las municipalidades lo tengan. Yo he hecho una revisión en el Sistema Nacional de Información Ambiental y hay pocos gobiernos locales de municipalidades que puedan tener estos planes a nivel institucional, ¿no? Que lo hayan hecho. Entonces ahí se evidencia un poco la necesidad de que esto pueda irse incrementando. Luego también pueden solicitar recomendaciones al gobierno regional, así como el gobierno regional les puede dar recomendaciones para sus planes de cambio climático, ellos pueden solicitar, ¿no? Haciendo ese entrelazamiento y ese compartir. Finalmente, también deben garantizar espacios participativos efectivos, oportunos y continuos. Como pueden ver, son funciones similares en los tres niveles, tanto nacional, regional como local. Sin embargo, cada vez son más específicos y el alcance cada vez es menor, ¿no? A nivel local tenemos alcances provinciales, a nivel regional departamentales y a nivel nacional estamos hablando de todo el territorio peruano. Y finalmente, aquí tenemos todos los instrumentos de gestión en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, a nivel nacional tenemos principalmente la Estrategia Nacional y también las regionales de cambio climático y las contribuciones nacionales, nacionalmente determinantes, ¿no? Que son estos compromisos que hemos asumido en marco al Acuerdo de París para reducir a nivel internacional también el tema de cambio climático. Y los niveles sectoriales, vemos que está a nivel de la planificación estratégica, tanto multianual, institucional y operativo institucional, ¿no? Entonces es importante destacar eso. Y también estamos dentro del sistema presupuestal y de inversiones, porque un plan sin asegurar financiamiento difícilmente va a poder ser efectivo, ¿no? Y por ende, estos planes deben estar dentro de una programación presupuestaria y dentro de proyectos de inversión pública. Bueno, hasta allí hemos visto un poco algunas de las responsabilidades, algunas de las funciones y demás como tal, ¿no? Por ahí ya estoy viendo que me están preguntando sobre cómo acceder a financiamiento. Voy a explicar así brevemente y luego al final voy a responder un poco más. Eh, Bien, yo principalmente trabajo con organizaciones sin fines de lucro. Si es que alguno de ustedes tienen sus organizaciones sin fines de lucro, existen fondos concursables a los cuales podrían participar. Por ejemplo, hay fondos como de diferentes tamaños, ¿no? A veces se les conoce como grants, pero son fondos que pueden ir pequeños, medianos y grandes. Los fondos pequeños son aquellos que tienen eh, un valor menor a $50,000. Entonces, si ustedes acceden a financiamientos menores de $50,000, están accediendo a fondos pequeños. Los fondos medianos ya van desde los 50,000 hasta los 200,000 o quizás hasta el $500,000. Y los fondos grandes ya son fondos que superan el $1,000,000 como tal. Entonces, hay diferentes mecanismos para poder acceder a estos fondos y dependiendo también desde qué instancia estás. Si estás desde la sociedad civil, puedes participar en fondos concursables. Si estás en el Estado, hay algunos fondos como el Fondo Verde para el Clima o el GEF que van destinando recursos para luchar contra el cambio climático, ¿no? O si trabajas en instituciones internacionales grandes como WCS o como Conservación Internacional, ellos ya van canalizando, dado su trayectoria, fondos directos, ¿no? Como tal. Y también acá tiene mucho que ver la cooperación internacional, ¿no? Muchas veces organizaciones como el GIZ van destinando fondos para que se pueda desarrollar estos proyectos, ¿no?
Y claro, estos fondos van diferenciándose en en estos tamaños que les he dicho. Eventualmente, podría yo dictar más adelante una clase completa de los tipos de financiamiento que hay y cómo acceder a ellos. Es muy interesante, pero bueno, de momento es lo que yo les voy compartiendo de forma muy general, ¿no? Mientras voy respondiendo alguna de sus preguntas. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es conocer un poco más cómo es que va el ciclo o por qué estamos hablando tanto ayer como hoy, como seguramente en las anteriores sesiones, de planificación. Porque básicamente todo lo que hacemos debe ser planificado. Y el Estado, junto con ese plan, proveen los lineamientos para que pueda hacerse una planificación. Entonces, es importante conocer cuáles son esos lineamientos porque ustedes mismos se van a dar cuenta que esos lineamientos aplican casi para todo, ¿no? De forma transversal. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el origen, ¿no? Cómo empieza todo esto. Entonces, siempre hay una fase inicial, que es el análisis de la situación actual o el diagnóstico, también le podríamos llamar. Luego viene el análisis prospectivo. Cuando nosotros hablamos de prospectiva, estamos hablando de proyección, cómo nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Luego de eso viene la decisión estratégica. Entonces hacemos una comparación entre la situación actual, lo que yo he proyectado, y entonces tienen un puente entre lo que ahora tengo y lo que me gustaría tener. Y para llegar a eso que me gustaría tener, yo tengo que tomar decisiones y acciones estratégicas, porque si no, no necesariamente voy a llegar a esa proyección que he anticipado. Por ende, esa es la fase 3, tomar la decisión estratégica. Y una vez que ya tenga la decisión estratégica, lo que va a continuar es darle seguimiento y evaluación a las decisiones que toma. Entonces, si lo vemos, son estas 4 fases las que se van a repetir en absolutamente todo tipo de planificación, al menos hasta el día de hoy está siendo así, ¿no? ¿Y cómo podemos ver esa diferenciación entre estrategias nacionales, estrategias regionales, planes locales? Este esquema nos va a ayudar muchísimo a tener mayor claridad sobre eso, ¿no? Y tenemos las políticas nacionales, que están por debajo todavía de políticas estratégicas, ¿no? Como tal, nacionales, ¿no? Las políticas estratégicas de desarrollo. Entonces, las políticas nacionales, una de ellas fue la que analizamos el día de ayer, que fue el plan, la Política Nacional del Ambiente al 2030. Hoy estamos por analizar otra política que sería la Estrategia Regional de Cambio Climático al 2050. Si se dan cuenta, siempre hay una proyección, ¿no? La prospectiva, hay un año meta. Entonces, aquí van las políticas. Y como pueden ver, las políticas tienen objetivos prioritarios, servicios, que es lo que hemos visto el día de ayer también, y finalmente esos servicios se aterrizan con actividades operativas, ¿no? Entonces, aquí en este nivel tenemos a las políticas. Luego vienen los planes estratégicos como tal, ¿no? A nivel más sectorial, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, a nivel del Ministerio, no sé, de Transportes, a nivel del Ministerio, o sea, más sectorial, ¿no? Acá tenemos otro tipo de políticas que son más sectoriales. Luego de eso ya tenemos políticas que son más regionales, ahí va bajando, entonces las nacionales, las sectoriales, las regionales, ¿no? A nivel de territorio. Y luego, cuando hablamos de las regionales o locales, ahí tenemos, por ejemplo, ya estas políticas que van a nivel regional o a nivel local, como la estrategia regional de educación ambiental que veíamos ayer. Y luego, ya después de llegar a nivel local, ya vamos a nivel institucional, es decir, como municipalidad, como empresa, etcétera. Bueno, en este caso, en el sector público, como municipalidad distrital, también tienes que tener todo este planeación, ¿no? Y ya finalmente cerramos con las actividades 100% operativas.
Y es una cadena porque tienes insumos, actividades, productos, resultados iniciales, resultados intermedios, hasta resultados finales, esperando que llegues a ese impacto que has proyectado a través de esa perspectiva como tal. Entonces, aquí la diapositiva no nos ayuda mucho. Esto lo he sacado de la Guía de Políticas Nacionales en su última actualización, que es la del 2024. Por ahí lo pueden revisar. Aquí vamos a ver en detalle cómo es que se construyen, cómo es que se construyen y ahí luego de eso vamos a aterrizar en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? La etapa cero es el análisis de pertinencia, ¿no? ¿Corresponde realmente hacer esta política? ¿No? Entonces hacer esa evaluación. Luego viene la fase uno, que es luego de haber superado ya la etapa cero, procedo a hacer el análisis de la situación actual, ¿no? Esto en pocas palabras, ¿qué es? El diagnóstico. Entonces, hacer un diagnóstico no es sencillo porque tenemos que recolectar la mayor cantidad de información disponible para poder aplicar esto y que se pueda evidenciar el estado actual. Si yo no tengo un buen diagnóstico, posiblemente no voy a poder hacer con idoneidad los siguientes pasos. Por eso es que el diagnóstico es clave. Y como les decía ayer, muchas veces no tenemos información disponible para poder hacer efectivamente ese diagnóstico. Sin embargo, se tiene que recopilar la información que se pueda obtener y eso es importante que una vez que se obtenga se analice, ¿no? Para llegar a un estado situacional base. Luego de eso, luego de que ya tienes el diagnóstico, empiezas a hacer la delimitación y enunciación del problema público, igual que ayer. Cuando ayer les decía, ¿no? Que la política nacional del ambiente gira en torno a un problema público, lo mismo va a ocurrir con la estrategia regional, con la estrategia nacional de cambio climático. Esta estrategia tiene su propio problema público y vamos a seguirnos grabando en la mente que todas las políticas nacionales responden a un problema público, porque si no hubiera un problema público, no habría necesidad de tener una política, ¿no? Lo que busca precisamente la política es resolver y solucionar ese problema público. Pero identificar ese problema público no es sencillo, no es directo. Entonces, lo que se hace primero es delimitar el problema público. Lo tengo que delimitar en un espacio, en un tiempo determinado y en características determinadas. Luego lo tengo que enunciar, es decir, lo tengo que nombrar, lo tengo que redactar como tal. Y finalmente lo tengo que definir, es decir, ¿cuál es mi problema? Y ahorita vamos a ver con la estrategia nacional de cambio climático y con las estrategias regionales de cambio climático. Luego de eso, tenemos, luego de hacer toda esta etapa, el producto de la etapa uno sería tener el problema público. Luego viene la fase 2, ¿no? La fase 2 es el análisis prospectivo. ¿Se recuerdan? Hacia el futuro. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer una proyección hacia el futuro que yo deseo, no cualquier futuro. Siempre tiene que ser un futuro mejor o ideal, ¿no? Porque de esa manera voy a lograr cambios significativos a favor. Entonces, la etapa 2 consiste en que se formulen escenarios. Entonces, tenemos muchos escenarios. Ayer les decía, si no hacemos nada, también va a ser un escenario el resultado de no hacer nada, ¿no? Entonces, se identifican cuáles serían esos escenarios y se analiza su impacto en el problema, ¿no? Entonces, tenemos ahí diferentes escenarios y analizamos su impacto en el problema como tal. Luego de eso, de tener esos diferentes escenarios, empezamos a proponer alternativas de solución, ¿no? Es decir, se idea de qué forma o con qué acciones o soluciones yo puedo responder a ese problema. En este caso es importante que ustedes puedan seleccionar, van a salir un montón de ideas para hacer para solucionar el problema.
porque ideas es lo que menos nos falta, somos personas muy creativas. Sin embargo, si aplicáramos todo, realmente no estaríamos siendo eficientes, dado que siempre contamos con un presupuesto y recursos limitados. Por ende, luego de identificar esas alternativas, lo que se hace es seleccionar esas alternativas por importancia y factibilidad. En pocas palabras, lo que se hace es priorizar, porque no voy a aplicar todas, sino voy a priorizar aquellas que son factibles, es decir, las que van a ser viables, y aquellas que son más relevantes. Y el entregable de este segundo análisis de la fase 2, que es el análisis prospectivo, son las alternativas de selección, de solución seleccionadas, ¿no? Entonces recordemos, nuestro entregable 1 fue el problema público y nuestro entregable 2 son las alternativas de solución seleccionadas. Pero luego tengo que hacer la fase 3, que era la decisión estratégica. ¿Cómo se aterriza la decisión estratégica? Pues principalmente lo que se hace es definir el futuro deseado. ¿Cuál es ese futuro al cual me gustaría llegar? Entonces, de mi situación actual, tengo que proyectarme hacia un futuro deseado. Ese futuro deseado tiene que tener un año concreto. Por eso es que las estrategias, como pueden ver, dicen al 2050, al 2030. Tienen que tener un año concreto porque de esa manera se hace más alcanzable y es más específico, ¿no? Entonces, ¿qué hago para lograr esa decisión estratégica? Primero enuncio este futuro deseado y una vez que tengo el futuro deseado, empiezo a desarrollar estrategias, ¿ok? ¿Cómo voy a llegar a ese futuro deseado si estoy aquí, si esta es mi situación actual y estos son los escenarios posibles? ¿Qué hago? Entonces, allí ustedes empiezan a plantearse diferentes estrategias y estas estrategias se convierten en objetivos, una serie de objetivos que deben priorizarse. ¿No? Porque nuevamente, al igual que en el caso de las soluciones, no vamos a resolver objetivos infinitos. Tenemos que ser muy estratégicos y priorizar aquellos objetivos que me van a resultar y funcionar y los debo enmarcar con indicadores y logros, ¿no? Entonces, no solo es un objetivo abierto y muy quizás ambicioso, sino más bien es un objetivo concreto con tiempos y metas claras, ¿no? Pero esos objetivos necesitan acompañarse con lineamientos. Como lo veíamos ayer, necesitan lineamientos concretos que ayuden a que puedan desarrollarse de forma muy específica como tal. Entonces, y finalmente, cuando ya tienen los lineamientos, salen los servicios, ¿no? Es decir, el servicio es aquello que en concreto va a dar el Estado, ¿no? Y ya los servicios se pueden incluso hacer mucho más específicos cuando uno se propone actividades operativas. Las estrategias por lo general llegan hasta servicios y ya cuando se busca hacer actividades operativas se tiene que aplicar un plan de la estrategia, ¿no? Ahí tú puedes poner con más detalle esas actividades operativas. Y finalmente, se debe garantizar que todo esté alineado, ¿no? Que toda esta secuencia sea coherente entre sí. No puedo proponer, digamos yo, un servicio que no esté dentro de todo este análisis y trabajo previo. Luego de eso, por ende, el entregable 3 está compuesto por varios componentes: el futuro deseado, los objetivos prioritarios, los lineamientos, los servicios, las actividades operativas en caso ya de que sean planes y su alineamiento tanto vertical como horizontal. Y luego de eso ya viene la fase 4, que sería todo el tema de seguimiento y evaluación. Las siguientes etapas son seguimiento, evaluación, hasta que se pueda terminar de gestionar la evidencia. Entonces, ese es el proceso que siguen las estrategias políticas en su conjunto. Y ahora lo que vamos a hacer es ver, luego de ver esto, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Siguiente, entonces. Ahora
vamos a ver a través de la estrategia cómo es que eso que he descrito se va a aterrizar concretamente en cada aspecto. Entonces, esta es la estrategia nacional, bueno, la estrategia nacional ante el cambio climático. Es una política nacional, ¿no? Como tal. Ayer vimos otra política. Esta estrategia fue publicada en noviembre del año pasado y para publicarse siguió una serie de procesos, como hemos visto en ese esquema, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ha buscado esta estrategia. Pues primero reconoce que el cambio climático es causado por la emisión de los gases de efecto invernadero que está impactando ecosistemas y a la sociedad global. Y Perú adoptó en el 2023, ¿no? Desde el 2023 ya viene haciendo estas estrategias que ya se ha ido actualizando hacia el 2015 de forma mucho más integrada porque ya estaba respaldada con una ley marco de cambio climático. Asimismo, esta última versión tiene una proyección, su prospectiva es al 2050 y va a buscar reforzar esfuerzos, promover una economía baja en carbono y resiliente. Y como les decía, tiene como respaldo a la ley marco de cambio climático y busca enfrentar estos impactos que tiene el cambio climático en nuestro país. Ahora, yo voy a hacer primero un repaso muy escueto del documento. Luego vamos a ir a ver el documento en sí para que ustedes vean el trabajo detrás. Entonces, se hizo un diagnóstico, esa era la primera fase, ¿se acuerdan? Tengo que partir de mi situación actual. ¿Y cómo parto de mi situación actual? Haciendo un diagnóstico. Entonces, en pocas palabras, en ese diagnóstico, lo que se evidenció fue que había un incremento del riesgo climático en poblaciones, ecosistemas, bienes y servicios. Había un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles, deforestación, manejo inadecuado de residuos, procesos agroindustriales y agropecuarios. Y había una débil gobernanza para enfrentar el cambio climático con baja capacidad. O sea, eso fue la fuente de su diagnóstico y lo han aterrizado, al igual que la otra política que analizamos ayer, en un árbol de problemas. La política de ayer tenía 6 causas. La política de hoy tiene 3 causas principales, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, el incremento del riesgo de cambio climático, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y la débil gobernanza. Estas, a su vez, tienen causas que las generan. Y el problema público, que como habíamos dicho, se tiene que delimitar el problema público, fue el incremento acelerado de las consecuencias adversas del cambio climático sobre la población y sus medios de vida. Como estoy viendo aquí que justo me están preguntando por casos más prácticos, voy a mostrar ya directamente la estrategia, en este caso la estrategia nacional. Entonces solo les pido que me esperen un segundo. Voy a abrir el documento para que ahí podamos ver ese lineamiento que yo les he estado comentando. Ese lineamiento lo van a ver aplicado como tal en el documento. Entonces, un momento, por favor. Vamos a ir viendo la estrategia nacional de cambio climático. Como les digo, este documento fue publicado apenas hace unos meses. Eh, ya lo tengo por acá. Un segundo. Listo. Y ya. Bueno, por ahí está cargando un poco. Mientras va cargando, voy repasando que partíamos de un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico es clave para que podamos abrazar las demás etapas y si es que no lo tenemos como tal, simplemente podemos tener dificultades al momento de buscar precisamente implementar, ¿no? Este documento. Listo, ya lo tengo por acá. Ya. Bueno, perdonen, esta es una estrategia regional. Me adelanté al otro punto. A ver.
Mientras voy buscando la nacional, que esa es la que viene después, voy teniendo por aquí el documento. Bueno, mientras se va viendo la estrategia nacional, perdón, la regional, que es el punto siguiente que vamos a abordar, es importante que podamos ver que todo está articulado y todo responde a un contexto muchísimo más complejo, ¿no? Como tal. Y que a su vez esto está siendo producto de diferentes esfuerzos y muchos gobiernos regionales, muchos gobiernos municipales no tienen todavía una estrategia a este punto de, de, de los años, ¿no? Entonces, se hace cada vez más necesario ir sumando más estos esfuerzos. A ver, espérenme un poquito más, por favor. Disculpe que lo tenía a la mano, pero no lo puedo ubicar brevemente. Mm, no quiero abrir. A ver, un momento. Ya. Creo que ahora sí. Listo. Aquí tenemos la política nacional. Esta es la estrategia nacional del ambiente. Entonces les voy a pasar aquí el link que está donde lo pueden descargar para que ustedes también puedan ir abriendo el documento a la par que yo lo estoy haciendo y puedan tener bastante acceso hacia ello. Entonces, vamos a avanzar en su recorrido. Miren todos los esfuerzos que hay aquí, todo un marco normativo hasta que llegan al diagnóstico. Luego, como habíamos mencionado, hacen el enunciado y delimitación del problema y vamos a ir bajando y los voy a estar explicando cómo llegaron a ello. Entonces, tenemos este contexto normativo nacional, luego tenemos el contexto normativo internacional y se hace un diagnóstico, ¿no? Ellos han hecho el enunciado y delimitación del problema público y para ellos su problema público fue el incremento acelerado de las consecuencias adversas del cambio climático sobre la población y los medios de vida. Y como les decía, sin problema público no existen las estrategias, las políticas como tal, ¿no? Porque siempre está buscando resolver estos problemas el Estado. Y la delimitación, básicamente, aquí lo van definiendo, lo van caracterizando, van viendo qué es lo que ha pasado, ¿no? Todo esto con un respaldo científico y así es como van consolidando su diagnóstico, ¿no? Las consecuencias, buscan, ¿no? Información relevante y van viendo a nivel internacional dónde está Perú ubicado a nivel internacional, las pérdidas que está enfrentando, los incendios, por ejemplo, que han habido, también están haciendo ese análisis. Todo es el diagnóstico, proceso de transición, los porcentajes de especies amenazadas, por ejemplo. Hacen todo este levantamiento de información para que dimensionen que si ustedes están en una municipalidad, lo que implicaría el diagnóstico a nivel territorial sobre sus contextos y puedan levantar esa información. Luego terminan de levantar la información, ellos establecen algunos conceptos clave, pero vamos al siguiente punto, este de acá. Es justo lo que yo les mostraba, ¿no? Es el árbol de problemas en donde identifican esas tres causas que yo les estaba mostrando en relación a su problema central como tal. Luego de eso, empiezan a describir cada problema, cada causa, ¿no? La describen, la detallan para entender un poco más cada una de ellas. ¿Y alguien se acuerda qué pasaba después? ¿Cuál era la siguiente etapa? ¿No? Aquí lo están contextualizando, están describiendo el problema como tal. Y luego lo que se procede a hacer es establecer las alternativas, ¿no? Las alternativas de solución frente a ese problema. Entonces, pueden ver que es un documento extenso, lo voy a pasar mucho más rápido,
para poder terminar de hacer una revisión rápida. Solo lo que quiero es que se quede un poco ese proceso que yo he explicado y ustedes puedan dimensionar el esfuerzo amplio detrás, ¿no? Entonces, miren todo el análisis que han hecho, toda la información que han levantado, toda esta secuencia metodológica de investigación y para poder consolidar todo ese diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poco más rápido. Por ahí está cargando como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda la parte de diagnóstico. Y recién, una vez que tienen su diagnóstico, pasan a la situación futura deseada, ¿no? Era esa proyección. Entonces, en función a esa situación actual, lo que ha hecho esta estrategia es proyectarse y ellos han elegido al 2050 y se proyectan a partir de los análisis, aspiraciones que han estado evaluando en conjunto, ¿no? Han hecho todo un análisis, una evaluación de los participantes, han hecho un análisis de esa situación deseada y al final ellos anuncian esto como esa proyección, esa perspectiva. Al 2050, el Perú ha disminuido las consecuencias adversas del cambio climático sobre la población y los medios de vida. Tal es así que a través de la implementación de nuevas medidas de adaptación se ha reducido, miren, le ponen meta 30% de daños, pérdidas y alteraciones desencadenadas por los peligros asociados al cambio climático. Pero no solo eso, lo proyectan en dos momentos y dice que en el 2030, a través de la implementación de medidas de adaptación como mínimo en las siguientes áreas, salud, pesca, acuicultura, bosques, agricultura, agua y turismo, se han reducido en un 20% los daños, pérdidas y alteraciones, ¿no? O sea, de aquí a 5 años más tienen esa meta. Y esto evidentemente se puede incrementar más, ¿no? Como tal. Entonces cierran haciendo todo ese marco del futuro deseado que era lo que les estaba comentando. Entonces, luego de tener el futuro deseado que venía, los objetivos, ¿no? Bueno, allí el internet no me está ayudando, como les digo, no tengo muy buena conexión. Pero bueno, eran algunos alcances que les quería dar. Ahora vamos a volver a las diapositivas. Voy a ver brevemente qué documentos hay. Sí, a ver, voy a ir respondiendo paralelamente a lo que van preguntando para dar más alcance. Para hacer un informe técnico previa ordenanza debe contener eso. Sí, cuando ustedes hacen su exposición de motivos en ordenanza, deben hacer todo el antecedente, o sea, los considerandos. Entonces, en los considerandos deben estar las normas, pero solo deberían señalar la estrategia nacional y la estrategia regional, ¿no? Como tal. Ahora, para hacer la ordenanza no necesitan hacer el diagnóstico, pero para lograr hacer el plan, ahí sí necesitan el diagnóstico, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Luego de eso venían las alternativas de solución. ¿Se acuerdan que les indiqué que lo que tienen que proponer son diferentes alternativas? Entonces aquí mismo, todas las alternativas de solución que se han planteado, una serie de alternativas de solución. Ahora, la pregunta es, ¿van a aplicar absolutamente todas? No, se priorizan. Y luego vienen recién los objetivos y lineamientos. Entonces, en función a esa problemática, le cambian la estructura del objetivo de problemas para que estos problemas que eran bases se conviertan en objetivos prioritarios. Y entonces ahí ya se va articulando. Ustedes van a ir viendo cómo es que desde el problema y sus causas se transforma en objetivo. Si mi causa directa, por ejemplo, era incremento de riesgo en las poblaciones, los ecosistemas y los bienes y servicios, entonces mi objetivo va a ser reducir el riesgo climático en los sujetos vulnerables. ¿Ven cómo hacen ese ejercicio? Lo van cambiando. Lo mismo acá, van cambiando la causa directa a objetivos prioritarios, ¿no? Lo han subdividido con más detalle, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, los GI, lo van cambiando a objetivos como mitigar las emisiones de GI de los procesos energéticos, ¿no? Este es el ejercicio que se va haciendo al momento de formular la política. Y esto lo hacen una serie de participantes porque la política debe reflejar la mirada de muchos actores. Entonces, hasta allí tenemos la siguiente etapa, que eran todo el tema de cómo se va haciendo los objetivos prioritarios y
luego no solo debe quedar en eso. Como les decía ayer, si es que nosotros no tenemos un responsable, alguien que se haga cargo, entonces difícilmente vamos a poder asumir responsabilidad. Y mucho de esto le corresponde al MINAM, pero también como el cambio climático es transversal, hay otros sectores como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Desarrollo, ¿no? y Agricultura, que van asumiendo responsabilidad, ¿no? Como tal. Pero, ¿qué nos faltaría? Si es que yo no tengo con indicadores específicos estos objetivos, va a ser difícil que yo los ejecute y que después les dé seguimiento. Entonces se desarrollan los indicadores para cada uno de estos objetivos, ¿no? Entonces aquí ya se ponen la línea base es en función al diagnóstico, el logro que esperan alcanzar, esto en función al 2030 y esto en función al 2050. Y así se van incrementando, se van fortaleciendo los indicadores y también se desarrollan los lineamientos, que era lo que seguía. Los lineamientos son como esas orientaciones, esos puntos de los cuales yo no me debo salir para lograr cumplir esos objetivos. Entonces, para esos objetivos se plantean los lineamientos, como les estaba explicando en la estructura del proceso. Y una vez que yo ya tengo los lineamientos, ¿qué era lo que venía? ¿Se acuerda alguien? Ahí me lo puedo poner en el chat. Nadie se acuerda. Venían los servicios, ¿no? Después de establecer los lineamientos. No hay problema, estamos aprendiendo. Voy a responder un par de preguntas que acabo de ver que han enviado para no irnos, ¿no? Los servicios que van por aquí. Aquí la estrategia son muchísimas páginas, ¿no? Pero bueno, ahí voy haciendo una pausa para estar respondiendo alguna de sus preguntas y voy a volver a a las diapositivas. Solo lo que quería era mostrarles, conforme a la pregunta que me dijeron que lo podíamos llevar a un caso más concreto, ¿no? Entonces voy a volver a las diapositivas. Ya, a ver, quiero volver acá. Entonces, como han visto, de forma más concreta, para formular ese documento se ha seguido todos estos pasos. Esos pasos son los que debemos seguir para poder hacer una política pública, ¿no? Entonces, hemos visto que se ha seguido y voy a estar respondiendo esto. ¿Esta estrategia de cambio climático cumple con los compromisos? Sí, es una pregunta excelente. Justo como les mostraba al inicio nomás de la estrategia, han establecido claramente los acuerdos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Acuerdo de París, ¿no? Y esta estrategia debe estar articulada como tal. Perfecto, Carlos. Carlos se acordó servicios y actividades operativas. Muy bien. Entonces, esta estrategia, y siempre no perdamos el foco, la estrategia responde no solamente a necesidades nacionales, sino también a las necesidades internacionales. Y esta estrategia de cambio climático está totalmente articulada a los compromisos internacionales, a las contribuciones nacionalmente determinadas a las que nos hemos comprometido por estos acuerdos, como París, por ejemplo, ¿no? Sí está articulado. Bien, entonces aquí estuvimos viendo este documento, les expliqué un poco más cómo fue que se desarrolló, cómo fue que se fue consolidando y aquí vimos, ¿no? Esta problemática. Recordemos, la política pública siempre responde a un problema público, ¿no? Entonces, el problema público que está buscando responder la Estrategia Nacional de Cambio Climático es incremento acelerado de las consecuencias adversas del cambio climático sobre la población y sus medios de vida. Y hay una situación futura deseada, como hemos visto, hay alternativas de solución, hay objetivos prioritarios. Quiero destacar que son 7 los objetivos prioritarios que se establece en esta Estrategia Nacional de Cambio Climático. El primero, perdonen, el primero es reducir el riesgo climático en poblaciones vulnerables. El segundo es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos energéticos. El tercero es reducir las emisiones en el transporte. Aquí quiero hacer una pausa. Eh, Nosotros, a diferencia de algunos países, por ejemplo, como del norte global, por lo general en Latinoamérica, la mayoría de países tenemos una alta dependencia energética del combustible fósil, ¿no?
Por eso es que una de nuestras principales fuentes de emisiones es el transporte, porque se alimenta de este tipo de combustible. Entonces, si queremos reducir, es importante ir pensando en una transición energética, ¿no? Usar otro tipo de combustibles como tal. Quizás que sean menos impactantes en términos ambientales, como lo es los combustibles fósiles. También está disminuir el uso de la tierra y la deforestación, reducir las emisiones en la agricultura, minimizar las emisiones en los procesos industriales y uso de sustancias refrigerantes y mejorar la gobernanza climática estatales y no estatales. Ahora, los servicios, que hay un cuadro muy detallado, muy amplio, donde está mucho más afinado, pero lo podríamos resumir de la siguiente manera. La estrategia será implementada por diversas entidades gubernamentales en coordinación con el actor principal, que es el Ministerio del Ambiente. Como les decía al inicio, ya está establecido que el actor principal es el Ministerio del Ambiente, pero dado que es una estrategia nacional, debe articularse con otros sectores vinculantes, ¿no? Asimismo, esta estrategia incluye servicios clave como alertas ante inundaciones. Probablemente muchos de ustedes estén viviendo en escenarios en los que el incremento del nivel del caudal del río este, puede estar generando ciertas afectaciones en las poblaciones que viven aledañas a al río, ¿no? Por ejemplo, entonces ver sistemas de alerta o incluso mejorar el ordenamiento territorial, ¿no? Para evitar estos desastres naturales. También ven el tema de vigilancia de la salud ante eventos climáticos. Algo que quiero destacar bastante en este contexto es el componente de salud. El tema de cambio climático tiene muchísima relación con el tema de salud, porque nos afecta, o sea, los desastres naturales terminan afectando vida, los incendios forestales también, ¿no? Entonces es importante destacar la fuerte articulación que tenemos con el MINSA, con el Ministerio de Salud, ante los eventos climáticos como tal, ¿no? Y finalmente, dentro de estos servicios también está el desarrollo de instrumentos económicos y regulatorios para incentivar prácticas sostenibles. ¿Esto a qué responde? Pues si mantenemos las prácticas que tenemos a día de hoy, posiblemente no vamos a generar cambios, pero tampoco va a ser correcto cambiar abruptamente ciertas actividades económicas. Por eso es que se debe desarrollar instrumentos que incentiven, ¿no? Que ayuden a que haya esa transición a través de un incentivo, ¿no? Hacia las personas que van desarrollando actividades. Y como todo documento que les explicaba tanto ayer como hoy, cierra con el escenario de seguimiento, evaluación, ¿no? Y financiamiento. El financiamiento es clave. Entonces, ¿quién es el que lidera todo el tema de monitoreo en todo el territorio? En este caso, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es el que hace la evaluación y el Ministerio del Ambiente es el que hace el monitoreo. Ahí se van acompañando el CEPLAN, ¿no? Y la implementación se va a financiar, y esto es importante destacarlo, con recursos asignados por el presupuesto institucional de cada entidad pública. Por eso es que si es que ustedes están en una municipalidad y ven por necesidad e importancia y realmente es relevante poder tener estas políticas en sus instituciones, es importante que a la par vayan trabajando con el área de planeamiento estratégico, no tienen diferentes nombres los que ven el tema presupuestal, para que se garantice presupuesto para que se pueda ejecutar este plan, porque sin presupuesto difícilmente se va a poder aplicar y llevar adelante, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea suficiente el presupuesto del Estado para poder enfrentar toda la problemática vinculada al cambio climático? Posiblemente no. Por eso es importante allí las articulaciones y, e ir apuntando a fondos internacionales, ¿no?
tanto desde el sector público, pero también los privados pueden apoyar. Eh, Ahora ya vamos a ir viendo las estrategias regionales. Hemos abordado todo el tema de las estrategias nacionales y ahora vamos a centrarnos en las estrategias regionales de cambio climático. Ahora, aquí hay una muy buena noticia. Quiero hacer una diferenciación. El día de ayer, cuando yo les hablaba sobre la estrategia regional de educación ambiental, algo importante que nos ocurrió es que cuando nosotros quisimos hacer la estrategia regional de educación ambiental, solicitamos alguna guía, que hubiera un documento que nos guíe, así como esos procedimientos que les expliqué. Para la materia de educación ambiental no hay una guía diseñada por el Estado. Caso contrario ocurre con cambio climático. Para cambio climático hay una guía y la vamos a revisar de forma muy concreta para que ustedes vean cómo sus departamentos, si alguien está trabajando en el gobierno regional, por ejemplo, pueden seguir esos procedimientos y aplicar los lineamientos respectivos para poder hacer su formulación de las estrategias regionales de cambio climático. Ahora, voy a destacar dos puntos sumamente relevantes. Por un lado, quiero dar a conocer que hay muchos departamentos que tienen estrategias regionales de cambio climático que no están vigentes. Y hay muchos otros que han estado actualizando sus estrategias de cambio climático a través del tiempo. Hoy vamos a ver algunos casos concretos, como hace rato mostré, vamos a ver el caso de Huánuco. Huánuco es una de los departamentos que ha actualizado su estrategia regional, pero no es el único. Ahorita también quiero mostrarles las estrategias regionales de Tacna, por ejemplo, cómo van avanzando, ¿no? Las estrategias regionales son realmente relevantes en este proceso. Entonces, bueno, aquí tengo la resolución. Esta es la resolución que sale y que ofrece lineamientos, como vamos a ver acá, para la formulación y actualización de estrategias regionales de cambio climático y sus anexos. Entonces, ya no es tan complicado porque hay un documento que puede guiar este proceso, caso que no ocurría con la estrategia nacional de educación ambiental que quisimos hacer. Entonces, para mí es importante hacer esa diferenciación, sobre todo porque hay algunos sectores que están quizás más implementados o más desarrollados que otros, pero no necesariamente eso tiene que ser un limitante, ¿no? Entonces vamos a revisar esos lineamientos y van a ver una vez más que sigue la misma estructura de la guía nacional que les he mostrado. Entonces aquí están sus lineamientos metodológicos para la formulación y nuevamente, vamos a ver, empieza con, para este caso, a nivel regional deben de hacer una declaración de interés y como ayer les decía, deben conformar un grupo de trabajo especializado, ya sea un grupo técnico, una comisión técnica que se va a enfocar en liderar este proceso. Deben tener un plan de trabajo, el análisis del territorio, que sería ese diagnóstico. Luego de eso viene la proyección, ¿no? La situación futura, los objetivos, lineamientos, las actividades, ¿no? Servicios específicos, planes de acción, rutas y hasta su monitoreo. Vemos una vez más que siguen la misma línea, ¿no? Entonces lo vamos a ver súper rápido y sigue todo ese proceso, ¿no? Y esto debe estar articulado también con los mecanismos de desarrollo regional. Entonces, esta estrategia debe ser parte de los diferentes otros documentos que se establecen en el marco del gobierno regional como tal. Entonces, siguen, como lo hemos visto, una fase de análisis o diagnóstico, una fase de planeación, una fase de implementación y finalmente de monitoreo y evaluación. Ahora, es importante destacar que no siempre van a usar los mismos términos, pero la lógica es la misma. Van por fases, ¿no? Entonces van por fases, en este caso les indica que hagan una declaratoria regional de interés,
que conformen un grupo de trabajo especializado, como ayer vimos en el caso de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, cómo se conformó este grupo, y finalmente cómo van elaborando un plan de trabajo, ¿no? Entonces se sigue todos estos pasos, se arma el comité, el grupo de trabajo, mejor dicho, se elaboran los planes de trabajo, y una vez que ya tengan todo eso, empiezan a hacer su análisis del territorio, o como lo hemos visto, el diagnóstico. Analizan el territorio, analizan los riesgos, todo lo demás, y aquí está indicando incluso en qué deben enfocarse, ¿no? Les dice que analicen barreras, que analicen los gases de efecto invernadero, y ya que cubren todo ese análisis, pasan a la etapa de planeación, recién, y empiezan con la definición de la situación esperada, es decir, esa situación futura. Se definen los objetivos, los lineamientos y las medidas de adaptación y mitigación, o sea, los servicios, como hemos estado viendo. Entonces se define, te da indicaciones para que puedas definir la situación, para que la situación futura, para que definas también los objetivos, para que definas los lineamientos y aquí están las actividades, ¿no? Y al final, cómo las vas a implementar con planes de acción. Ahora, yo les decía, la estrategia por lo general llega simplemente hasta servicios. Si ya lo queremos hacer más operativo, entonces tenemos que hacer un plan de acción. Ahí ya tenemos las acciones más concretas, incluso ahí ya se puede acompañar específicamente con el presupuesto que va a implicar su desarrollo. Entonces, eso sería lo siguiente, que luego tiene que tener un apartado para acciones, luego se tiene que hacer una ruta de cómo se va a implementar y finalmente el monitoreo y evaluación de todo este proceso. Se evalúa, aquí está básicamente la ruta, como hemos estado indicando, y finalmente los anexos. Miren todos los anexos que debe contener, que básicamente es todo el proceso. Y al final, ¿cómo se publica este documento? Aquí termina, esto se publica a través de una ordenanza. Justo había una pregunta con ordenanza, voy a ver si la puedo responder mejor. Este es el formato de ordenanza. Con esto le voy a poder responder mejor a esa pregunta de ordenanza que estaban poniendo por allí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pueden ver, ¿no? Este es un modelo de ordenanza y esta va a ser la exposición de motivos, ¿no? Entonces, considerando que aquí se pone todo el marco normativo, todos los considerandos. A veces, aquí está poniéndose lo general, pero a veces a nivel departamental se han hecho más cosas, entonces se puede ir completando con todo eso. Y luego de eso viene el grupo técnico, ¿no? La ordenanza que conforma el grupo técnico, esto es para esto es para la conformación del grupo técnico. Hay que hacer un paréntesis ahí. Para conformar el grupo técnico, igual que ayer les explicaba, sí o sí se tienen que reconocer con algún tipo de resolución u ordenanza. O sea, de esa manera es formal. No sirve el grupo técnico si es que no tiene esa acreditación otorgada por el gobierno local, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces es un anexo. Luego aquí está el listado de posibles, los peligros, te da todo, todas las herramientas que puedan necesitar para hacer este proceso más llevadero, ¿no? Y finalmente, cuando se termine, eso sí, esto debe ser aprobado por ordenanza como tal, y la ordenanza debe ser, digamos que esta estrategia es el documento adjunto, pero la ordenanza en sí no tiene que tener el diagnóstico, porque el diagnóstico ya lo tienes en la estrategia, ¿no? Entonces, hasta allí tenemos este alcance y lo que voy a presentarles ahora es una estrategia regional, que era la de Huánuco, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver esta estrategia regional. Aquí tenemos, esta es la reciente estrategia regional que ha aplicado Huánuco, también con proyección al 2050 desde el 2023. Podemos ver todo lo que ha hecho Huánuco para que veamos ya cómo se va descentralizando, que es el objetivo de hoy, ¿no? Estamos partiendo de una estrategia nacional a una estrategia mucho más específica. Entonces parten nuevamente con todo este alcance, ¿ve? Y empiezan describiendo, ¿no? Como tal, mencionan su marco normativo, las políticas, y acá también
como he dicho, la estrategia nacional está articulada a compromisos internacionales y por ende la estrategia regional también. No deben salirse de esa línea. Todo debe estar ordenado de forma vertical y horizontal de lo más pertinente posible, ¿no? Entonces aquí mencionan Kioto, mencionan París, ¿no? La Agenda 2030, etcétera. Luego viene lo nacional, el marco normativo nacional, ¿no? Luego vienen las políticas regionales, esa es la diferencia porque ya cada vez somos más específicos. Y luego de eso viene el marco normativo más local, ¿no? Ellos ya muestran todos sus planes que tienen, cómo estos se van articulando. Este cuadro es un cuadro interesante, si es que alguien quiere hacer análisis de políticas, se lo recomiendo que hagan, es un ejercicio interesante, porque analizar las políticas, a veces hay tantas que ni sabemos todas. Entonces, hacer este tipo de cuadros en los que tú pones la política por un lado, y a su costado ves qué aspectos están vinculados, porque hay políticas que no solo hablan del tema ambiental, hablan del tema social, del tema económico, entonces uno tiene que estar filtrando cuál es Sí, 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 yo les voy a compartir esta estrategia de Huánuco. Sí, yo les voy a compartir el enlace. Entonces, esta articulación que ustedes hagan a nivel político es un ejercicio sumamente enriquecedor, es un poco agotador porque tienen que leer todas las políticas, pero van haciendo esa vinculación. Ese es el análisis político es clave, ¿no? No podemos omitir ninguna política. Y ahora quiero que miren esto, miren acá, miren los logos. Tenemos a USAID, Canadá, Conservación Internacional. Yo les digo, esta política, sin ese financiamiento externo, USAID, imagínense la cooperación de Canadá, conservación internacional, sin ese financiamiento externo, posiblemente no la tendríamos hoy en día. Solo para que vean la relevancia de la importancia de que tengamos cooperantes. Y miren, al gobierno regional los apoyaron ellos. Y ayer también yo les enseñaba que esa estrategia salió gracias a la presencia de un cooperante porque lamentablemente en nuestras municipalidades o gobiernos regionales, la saturación de actividades y el presupuesto limitado que tienen no nos va a permitir consolidar ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces aquí hago ese énfasis para que ustedes también vayan dimensionando la importancia de tener cooperantes. Y bueno, hacen toda esta articulación, y luego de eso viene el modelo conceptual, ¿no? Nuevamente, una vez más, yo sé que ya nos hemos cansado de verlo, pero mi objetivo es que ustedes, ya en cualquier espacio que vean una política, ustedes reconozcan cuál es su procedimiento y ya no quedemos sorprendidos ni tampoco nos parezca algo tan innovador, porque todo sigue el mismo procedimiento, ¿no? Simplemente la diferencia es que se va contextualizando y aterrizando a sus propias realidades territoriales, ¿no? Entonces, ellos se han organizado, han hecho un análisis del territorio, han hecho un planeamiento, luego de eso han hecho una implementación y monitoreo y evaluación, ¿no? Es básicamente lo mismo que les he mostrado en un inicio. Entonces, eso es su modelo conceptual. Y ahora sí empiezan con su organización. ¿Cómo se han organizado? Pues han hecho una estrategia bueno, la estrategia ha respondido entre la adaptación, la reducción de las emisiones y la institucionalidad, ¿no? Han hecho esa evaluación primero como tal. Luego de eso han procedido con hacer toda esta articulación. Miren, este ejercicio también es interesante. Han visto el plan regional, este plan de desarrollo concertado, este documento es importante. Nosotros cuando hicimos la estrategia regional de educación ambiental, el gobierno regional siempre nos daba la orientación de que del plan regional de desarrollo concertado no debemos salirnos, debemos estar dentro, ¿no? Entonces podría decir que es una política de mayor rigor, por ende tenemos que respetarla y por eso se está articulando. Nuevamente enfatizo, estos ejercicios de hacer la articulación es muy interesante porque uno va viendo que todo está alineado y a veces pensamos que la normativa no existe o no hay, decimos, no, faltan leyes. La realidad es que hay muchas normativas. Lo que ocurre es que no sabemos muy bien cómo aplicarlas
o cómo alinearlas o vincularlas, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio interesante. La articulación siempre es clave, tenemos que articular. Se hace el análisis, hicieron un análisis a ver, en la formulación, el componente, interesante el esfuerzo, y vieron incluso las instituciones lo que fueron haciendo, ¿no? Toda esa parte. Luego, ¿qué decía el lineamiento? Que el gobierno regional tenía que hacer su declaratoria de interés y respetaron ese procedimiento e hicieron la declaratoria de interés regional para consolidar su estrategia, ¿no? Luego de eso, ¿qué venía? La conformación de su equipo, de su grupo de trabajo. Estos son grupos de trabajo altamente específicos. Entonces, está siendo parte de representantes de la sociedad civil, entre otros, ¿no? Entonces, acá vemos que incluso tuvieron su junta directiva conformada por todos estos integrantes, ¿no? Con representantes e institución. Aquí hago la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Junín, para cuando hicieron estos grupos específicos de trabajo, no pusieron nombres de representantes, sino instituciones, porque a veces el representante puede cambiar, ¿no? Puede tener alguna eventualidad, entonces es mejor nombrar a la institución más que a la persona. Pero se respeta la forma independiente que cada entidad quiere desarrollar esto, ¿no? Miren cuántos actores han logrado consolidar para que tengan su grupo técnico regional de diferentes puntos, de diferentes sectores. Y cierran con eso y luego, ¿qué es lo que venía? La elaboración de su plan de trabajo, información básica. Entonces, aquí están haciendo toda esa metodología para que sigan su plan de trabajo, qué es lo que iban a hacer, lo han detallado, han hecho coordinaciones preliminares y ahí recién han terminado su etapa uno, su etapa preliminar, que era la organización. Luego de eso viene su análisis de territorio. Para hacer su análisis de territorio, han hecho una visión integral, ¿no? Del cambio climático y estas son las etapas que han seguido para el análisis de territorio. Han analizado los riesgos, las fuentes de emisiones y las barreras, tal cual está en la guía. Entonces, han aplicado la guía precisamente, ¿no? El primero es riesgo. Miren cómo han visto el riesgo con impactos, emisiones, muy bien consolidado. Luego de analizar riesgos, y aquí podemos ver, ¿no? Todos los detalles, todos los esfuerzos que han estado compilando, la parte técnica, el modelo conceptual, todo eso. Miren, en diferentes áreas, diferentes aspectos, ¿no? Muy concreto, ahí está la política, en diferentes sectores también, ¿no? Van viendo todo el modelo conceptual. Lo estoy pasando súper rápido. Ahora que les voy a compartir el documento, lo pueden ver. Lo han dividido por áreas temáticas, han visto el agua. Aquí ya lo van analizando a sus propios criterios, ¿no? Sin salirse del lineamiento, ¿no? Entonces aquí van viendo todo esto, estos datos como tal. Van viendo luego agricultura, seguramente ellos han priorizado estas áreas que estamos compartiendo, ¿no? Y finalmente cierran, miren la cantidad de datos que se tiene para analizar todo el tema de cambio climático, ¿no? Pesca y acuicultura, ¿no? Y así fueron analizando salud. Esto era un tema que les decía hace un rato. La salud está muy, muy vinculada a temas de cambio climático. Es clave, ¿no? Por eso está muy bien que lo hayan estado analizando desde esa manera. Salud y finalmente ya van cerrando solo la etapa de diagnóstico, ¿no? Solo para ver la dimensión de cuánta data han recogido. Siguen con más temáticas para que al final terminen de consolidar, miren, bosques, cuántos sectores, la amplitud de sectores en los que van consolidando. Acá tenemos, vamos repitiendo, a ver por allí, ya vamos a pasar más rápido. Voy a ver, emisiones, luego vinieron el análisis de emisiones, etcétera. Hicieron una matriz, ya hasta ahí consolidaron su diagnóstico y recién, muchas hojas después, y seguro mucho tiempo invertido ahí, viene su planeamiento. Entonces ellos lo planificaron partiendo, ¿cómo hago yo la planificación? Con la prospectiva, es decir, me proyecto hacia una situación futura deseada, ¿no?
Entonces ellos han hecho todo un análisis también y esta es su situación futura. Ellos se han proyectado al 2050 y han trabajado por áreas temáticas. Incluso por cada área temática han hecho una situación esperada, ¿no? Aquí podemos ver todo del análisis anterior y luego vienen los objetivos prioritarios. Estos objetivos prioritarios que ya los han ido organizando y han establecido uno, dos, tres objetivos prioritarios. Estos objetivos, ¿qué es lo que tienen? Tienen sus indicadores y tienen a la vez lineamientos, ¿no? Otra vez se está repitiendo. Y los lineamientos, ¿qué era lo que tenían? Los los servicios, ¿no? Por ahí no nos vayamos a olvidar, ¿no? Entonces los lineamientos, indicadores, aquí ya, miren, de frente de los lineamientos han puesto indicadores y aquí están sus servicios, para este caso le están diciendo medidas de adaptación concretamente y aquí están lo que van a hacer y la meta incluso al año. Algunas han puesto metas específicas, otras han puesto por definir. ¿No? Ahí van cerrando, van consolidando todo eso, las medidas de adaptación, hacen toda una serie de compromisos y ahí recién viene la implementación, es decir, en marco a todo ese contexto amplio, cómo lo van a trabajar. Y para implementar han hecho todo un plan del componente de adaptación. Y recuerden, cuando ya hablamos de implementación, estábamos hablando de los planes de acción. Por eso es que ya están hablando de actividades a realizar. Entonces ya aquí van hablando de actividades más específicas, mucho más concretas como tal. Y son muchas actividades, ¿no? Son muchísimas actividades las que se van proponiendo y van cerrando un poco con eso, ¿no? Y bueno, esto ha sido otro instrumento, incluso lo han estado separando en capacidades, ¿no? Y demás, hace que esté bastante desarrollado y desagregado. Y finalmente viene, una vez más, el monitoreo y evaluación. Entonces, el monitoreo y evaluación responde precisamente a qué tanto de lo que me estoy comprometiendo a hacer estoy haciendo. Entonces, acá se va viendo, ¿no? Van viendo el nivel de avance y lo están ponderando para que hagan ese seguimiento de la estrategia, lo están dividiendo en dos etapas y tienen sus considerandos, ¿no? Y todo lo demás. Y finalmente, en eso acaba su estrategia con la bibliografía que han utilizado y aquí les quiero decir, ¿no? ¿Con qué instrumento se aprueba una estrategia regional? Con una ordenanza. Entonces acá podemos ver cómo es que esto es oficial y fue publicado, es gracias a la Ordenanza Regional 80 2018 de la Gerencia Regional, del Gobierno Regional de Huánuco, ¿no? Entonces, sin esta ordenanza, oficialmente no tendríamos estrategia aprobada. Es necesario que se tenga la ordenanza. Acá ya se detalla, se resume, ¿no? Y todo lo demás. Y va el documento. Bien. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta? Voy a ver si hay alguna pregunta o todo claro. Ya, ¿qué nos estaría faltando para cerrar este marco de estrategias regionales? Nos estaría faltando las estrategias a nivel local, ¿no? Y la buena noticia es que hay estrategias a nivel local. Pero la mala noticia es que no hay muchas. Lo que sí, para esto puntualmente, lo que voy a describirles, es que hay lineamientos, así como tenemos para la estrategia, las estrategias regionales. Sin embargo, lamentablemente no están siendo aplicadas. Y es que a veces a nivel regional, a nivel local, el presupuesto también es mínimo comparado con el presupuesto que quizás se pueda manejar a nivel más departamental. Entonces, pero también existe esta documentación y les voy a mostrar. Y con eso ya estaríamos cerrando como tal, si es que no hubiera más dudas, claro está, ¿no? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla y voy a mostrarles ahora el alcance local. Bien, vamos a cerrar con ello. Un segundo. ¿Se mira mi pantalla?
Listo, ya. Y nuevamente el Estado también tiene lineamientos a nivel local. Eso tampoco ocurre para la estrategia, por ejemplo, o acciones de educación ambiental, ¿no? Entonces, con esta otra resolución se da orientación para los planes a nivel local. Es el mismo proceso para que ustedes puedan tener planes locales y puedan consolidarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se materializa? Básicamente con estos lineamientos que salieron en el 2021. Es el mismo procedimiento, el mismo procedimiento. Entonces, no lo vamos a revisar tan al detalle, vamos a pasar súper rápido, pero para que vean que hay lineamientos y si alguno de ustedes está trabajando en una municipalidad y estaría interesados, hay recursos en los cuales pueden apoyarse para poder consolidar este documento, ¿no? La mala noticia es que yo he buscado en el Sistema Nacional de Información Ambiental y no tenemos hasta el momento, a partir de que se ha publicado esto, políticas a nivel local, ¿no? Como tal. Entonces, no hay políticas de cambio climático a nivel local disponibles como para poder analizar. Y eso yo considero, y con esos vamos cerrando, es la importancia de primero ver los recursos con los que contamos, ver que no son procesos sencillos y muchas veces tener cooperantes internacionales hacen la diferencia, ¿no? Entonces, lo mismo que estamos viendo acá va a ocurrir para las estrategias locales, ¿no? Aquí nuevamente están los pasos, la etapa, cómo cierran y no se tiene más información al respecto. Bien, entonces con ello estoy compartiendo con ustedes una vez más y bueno, ahora sí quedo atenta a las preguntas que me quieran hacer, porque esa es la forma en cómo se traduce desde lo nacional, lo regional y local. Entonces quedo atenta a cualquier pregunta para ir resolviendo y cerrando esta sesión de hoy. Voy a abrir el chat. Puede compartirnos. Ya, ahorita les envío los enlaces. Ya he respondido según íbamos exponiendo varias de sus preguntas. ¿No tienen alguna más, quizás, para aprovechar los minutos? Creo que no. Bien, entonces voy a compartir el enlace de la estrategia regional de Huánuco, que entiendo es una de las estrategias que les ha generado curiosidad de revisar. Es un muy buen documento, pero voy a hacer hincapié en dos cosas. Muchas veces es difícil lograr estos instrumentos si es que no se cuenta con el financiamiento debido. Y también muchas veces no se logra este financiamiento porque el presupuesto es limitado. Y ahora la pregunta que les haría a modo reflexivo de cierre es, ¿ustedes creen que de todos modos, pese a que está tan planificado y tan organizado, esto se aterrice y realmente se cumpla? Muchas veces no se cumple lo que planificamos, no se cumple todo este marco contextual y vamos cerrando un escenario más planificador, eficiente, pero al momento de aterrizarlo en la implementación, a veces tristemente no se llega ni a ejecutar la mitad de lo que está en una política. Y a veces se queda en papel, ¿no? Y esa es una realidad no solo de nuestro país, sino de muchos países de Latinoamérica. Y eso también nos invita a reflexionar, ¿no? El esfuerzo que ponemos en planificación es necesario, pero necesitamos aún más esfuerzo para implementación y aún más cooperación. Bien, a ver, por ahí qué dicen. ¿Puede enviar otra vez el maletín? ¿Al maletín de ayer? ¿El maletín de ayer? ¿A eso se refieren? Sí, ya, voy a enviar a ver, voy a enviar el maletín de ayer y cualquier otro recurso para poder compartirles. Es cierto, a veces no hay voluntad política y no hay a ver, un ratito voy a estar buscando el maletín mientras voy respondiendo.
aquí está, del programa municipal Educa. Les voy copiando esto. Aquí está el maletín. Y sí, yo les comento que participé en la elaboración de la estrategia. Es un proceso muy complicado, pero verlo ejecutado no es tan práctico como se espera. Y quizás muchas políticas, y ha pasado también con las políticas anteriores de cambio climático a nivel nacional, que no se han ejecutado en su totalidad. Y cierro diciéndoles que estoy haciendo una investigación justo para mi posgrado, que lo que estoy haciendo es analizar qué tanto se están cumpliendo, en este caso la estrategia, que es otra política, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué barreras tiene hacia su implementación? ¿Realmente se está cumpliendo? Entonces, el tema de políticas es muy interesante, pero sí hay que reconocer que entre lo que está planificado y lo que se va a ejecutar va a haber una brecha muy amplia, ¿no? Eventualmente estaré compartiendo cuando termine la investigación esos resultados para que podamos ir profundizando un poco más esto. Bueno, solo tengo pendiente compartirles la estrategia de Huánuco, ¿no? La estrategia de Huánuco. Y con eso creo yo estaríamos cerrando. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. La del día de ayer que ya les envié. O qué más están necesitando. Acabo de compartirles el maletín. A ver, póngame yo encantada de poder responder las dudas o consultas. Hay tiempo, sino que como no me estaban preguntando, pero por favor, yo encantada de responderles. A ver, mientras voy buscando entonces la estrategia de Huánuco, voy viendo sus preguntas. Sí, Elías, ¿cuál es su consulta? Sí, no hay ninguna consulta. Mm, no, ah, creo que no. Ya. Aquí estoy copiándoles la estrategia de Huánuco, la estrategia regional de cambio climático de Huánuco. Entonces allí lo pueden descargar y ver con más detalle. Próximamente va a salir la estrategia regional de Tacna. Ellos han estado trabajando actualmente ya desde el 2022, imagínense, y hasta ahora no sale. Solo para que dimensionen el tiempo que puede tomar la formulación de este tipo de documentos. Ya. Entonces, no sé si hay alguna preguntita más. Quizás hemos terminado un poco rápido, pero es un tema muy interesante y espero en verdad que haya quedado con ustedes cuál es ese marco en el cual se formulan las políticas públicas y aplica para todo, ¿no? El trabajo medioambiental es un grupo multidisciplinario y yo creo que hay muchas falencias. Generalmente no está profesionales, visionarios, sino falta de experiencia. Sí, es clave fortalecer estos espacios con capacidad técnica y el Estado mismo lo reconoce. Por eso es que hemos visto ayer y hoy que varios de sus compromisos van hacia el fortalecimiento de capacidades. Es clave. Es clave ese fortalecimiento de capacidades, pero que llegue realmente va a depender de las estrategias que pueda hacer, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente como ente competente de ambas políticas, tanto la política nacional del ambiente que vimos ayer, como la política en este caso, la estrategia regional de cambio climático, ¿no? A ver, bien, entonces creo que no tenemos más preguntas. Y bueno, solo para dar más alcances de financiamiento, bueno, yo actualmente también busco continuamente financiamiento porque me gusta poder desarrollar proyectos complementarios eh, a los que son los laborales, ¿no? Hace poco elaboro propuestas desde la sociedad civil para buscar fondos y siempre mi alcance está vinculado a todo lo que es diversidad biológica y cambio climático, ¿no? Entonces, acceder a estos financiamientos principalmente depende de propuestas buenas que puedan ser mandadas a fondos concursables o a identificar a través del presupuesto público del Estado algunas áreas concretas en las cuales se pueda trabajar, ¿no? Hay financiamiento de cambio climático, sí, pero es variable, ¿no? Es variable a diferencia de otras áreas. Bueno, creo que no hay más preguntas.
Me despido agradecida con ustedes. Espero que les haya gustado y el tema y les haya parecido interesante. Ah, en mi correo. Sí, 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 claro que sí. Marcelinavarro@gmail. Y ahorita les dejo mi correo. Gmail.com. Ese es mi correo, así que encantada de responderles a cualquiera que me escriba allí. Y es solo para dejar un poco más de contexto, la próxima semana hay también diplomado de gestión de la flora y fauna silvestre, y ahí en dos clases tengo componentes específicos de mecanismos de financiamiento. O sea, allí sí voy a detallar más sobre temas de cómo conseguir recursos, tanto para la conservación de la fauna silvestre como para la conservación de la flora, ¿no? Si es que alguno está interesado en participar. Ahí ya vamos a ver con más detalle estos recursos. Dice, allí podemos observar que la academia forma más biólogos que ingenieros ambientales. Tienen una mentalidad de biólogo, no de ingeniero. Es importante en la formación del ingeniero biólogos, pero no en su totalidad, ¿no? Bueno, sí, es importante tener una visión amplia. Por eso me ha encantado compartirles cómo es el contexto de las políticas públicas, porque para hacer políticas, si solo lo hicieran, por ejemplo, biólogos, o solo lo hicieran ingenieros, o solo lo hicieran sociales, no tendríamos esa interdisciplinariedad. Entonces es fundamental que podamos articular diferentes profesionales de diferentes ramas, porque solo así vamos a solucionar los problemas. El biólogo ve lo que el ingeniero no y viceversa. Entonces, si solo nos sesgamos con un tipo digamos, roles, esto no va a diversificar las soluciones. Entonces, es clave eso también. Así que sí, la interdisciplinariedad es clave y ver el todo, como hemos visto, ¿no? Hacemos un diagnóstico total hasta llegar a acciones concretas. Bien. Bueno, ahora, no creo que haya más preguntas. Entonces, me despido. Espero verlos en algún otro espacio aquí dentro de los cursos que se generan a través del Círculo de Abogados. Les agradezco el que hoy hayamos compartido estas clases, contenta por las preguntas y cualquier cosa, ahí está mi correo. Un saludo a todos, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, gracias.